Hermanos, bienvenidos a este viernes. Estamos prácticamente a nada de celebrar la Navidad. Mucho se dice y creo que muchos de nuestros hermanos que nos han compartido a lo largo de la semana seguramente lo han mencionado, que no celebramos la fecha sino el acontecimiento. Y creo que no puedo estar más de acuerdo. Y al contrario de todo esto me enorgullece el que no celebremos la fecha sino el acontecimiento. Porque eso implica que solamente nos concentramos en una fecha para reunirnos y juntarnos y celebrar lo que ya fue, pero también nos puede llenar de orgullo, de emoción, de satisfacción, de esperanza, de anhelo, y el pensar que no fue en esa fecha, sino que en realidad lo es siempre. El acontecimiento es que nuestro Señor Jesucristo ha nacido y ha traído alegría a los hombres. De hecho, el tema general de esta semana es ese, inspirado en el compositor Bach. Y la traducción de esta pieza musical que él crea, nos dice que hay una traducción más exacta que dice: Jesús sigue siendo mi alegría. Y cuando nosotros nos acercamos a esa traducción, me parece fascinante porque habla en presente. No habla de algo que ya pasó, como que Jesús nació y fue la alegría de los hombres, sino que dice: Jesús sigue siendo mi alegría. Y continúa diciendo: consuelo y bálsamo de mi corazón. Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos, el tesoro y la delicia de mi alma. Por eso no quiero dejar ir a Jesús fuera de mi corazón y de mi vista. Jesús sigue siendo mi alegría. El tema que hoy nos concierne es alegría por la nueva creación. Y vamos a buscar en Isaías 62, versículos del 17 al 20, y lo vamos a leer. Dice: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ellas voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días. Y nos empieza diciendo nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria. Y para entender este fragmento tenemos que recordar a la humanidad antes de Cristo. El estado en el cual nos encontrábamos, que nosotros sabemos que es de muerte y de miseria, que estábamos lejos y alejados de Dios. En Génesis 3:15 encontramos cuando el Señor le dice a Adán y a Eva: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la maldición que Dios le da a la serpiente, al enemigo, ¿no? Y que también afecta a la humanidad en general. Pero si seguimos leyendo en Génesis 3:24 encontramos: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La Biblia nos muestra que literalmente Dios nos apartó de Él. En Génesis 3:24, quizá cuando empezamos a leer esta parte podría parecernos incluso un poco fuerte, porque nos dice: echó pues fuera al hombre, ¿no? Es decir, nos desechó, ¿no? Nos corrió. Y entendemos que es porque la santidad del Señor no empata ni puede convivir, ¿no?, con nuestra situación de pecado, de miseria, de vulnerabilidad, ¿no?, y de suciedad en la que nos encontrábamos como humanidad. Pero cuando nosotros llegamos a este punto de los nuevos cielos y la nueva tierra, que no es sino con el acontecimiento y el hecho que celebramos, no solo en esta semana, sino en nuestra vida como cristianos, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces entendemos que este nuevo cielo y esta nueva tierra y de aquello de lo que no se ha de tener memoria es gracias al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Es gracias a la gracia y al consuelo que encontramos nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Gracias a Cristo y a su nacimiento podemos buscar ese nuevo cielo y esa nueva tierra. El pecado, la miseria que inundaban a la raza humana, que condenaban a la raza humana, no serán ya más recordados,
sino que serán renovados a través del nacimiento y de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Isaías habla de los nuevos cielos y la nueva tierra. Y muchos intérpretes quieren pensarlo quizá como parte de una utopía en la que todo es paz, amor y felicidad. Pero en realidad lo encontramos en esa transformación que el ser humano tiene en el encuentro con su Salvador. Y que este encuentro permite que todo aquel pasado y aquel pecado pues ya no haya más memoria de él. Si seguimos leyendo en Isaías nos dice: os gozaréis y alegraréis para siempre. Os gozaréis y alegraréis para siempre. No nos habla de una alegría ni de una fiesta o un gozo que sea finito y que sea pasajero, como muchas cosas quizá materiales o incluso relaciones humanas pueden darnos. Esa alegría efímera, esa alegría que pronto pasa o que quizá puede durarnos un momento, pero que al final termina. Sino que nos da la promesa de que a través del nacimiento de nuestro Señor Jesús, el gozo y la alegría que encontramos en Él será para siempre, será eterna. Y en Isaías 66:22 podemos leer: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. La promesa de esta alegría, hermanos, no es solo para nosotros que hemos sido alcanzados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino aún para nuestros hijos, para nuestra descendencia, para aquellos que somos parte de la familia del pacto. Entonces la Biblia es clara y nos dice: os gozaréis y alegraréis para siempre. Es un gozo que no termina. Y continúa diciendo: yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Cuando leemos esta porción, inmediatamente me llevó a recordar allá en Lucas 2:8, que nos dice que había pastores que estaban velando en una región. Y de hecho, cuando leemos esto, hermanos, es importante señalar que de la misma manera en la que Dios había mandado a Adán fuera del Edén, fuera de su presencia, fuera de esa relación que había entre ellos de una comunicación cara a cara, entonces lo manda a trabajar, lo manda a ganar su provisión y su alimento. Y de la misma manera encontramos a estos pastores que estaban trabajando y que estaban velando y guardando las vigilias de la noche para con su rebaño. Encontramos a estos pastores siendo aún, haciendo la voluntad del Padre en esa disposición que le dio a Adán. Pero la Biblia nos dice que se les presenta un ángel y que la gloria del Señor los rodea y nos dice que tuvieron gran temor. Cuando nosotros vemos a los pastores teniendo temor por los ángeles, nos damos cuenta de la terrible fractura en la relación que había existido ya entre Dios y el hombre. De tal manera que cuando los pastores ven a un enviado de Dios, a un ángel del Señor, tienen gran temor. No nos dice que tuvieron miedo, nos dice que tuvieron gran temor. Estaban tremendamente atemorizados. ¿Por qué? Porque esa relación se había fracturado. O sea, no era común que ellos vieran ángeles. Pero el ángel les dice: no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Un gran gozo que será para todo el pueblo. Así como lo había dicho Isaías, el profeta, que dice: yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. El ángel entonces viene y anuncia ese gran gozo que será para todo el pueblo, no solo para María y para José, que habían tenido la bendición, en el caso de María, de traer al mundo al Mesías prometido, y en el caso de José, de adoptar a ese bebé, sino también para todo el pueblo, para los pastores, para los sabios, para todo el pueblo. Les dice que será de gran gozo para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué mayor gozo y qué mayor alegría puede traer a la vida del ser humano sino el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? El nacimiento de la promesa de la reconciliación y de la redención del hombre, de ese canal por el cual podemos ya entonces comunicarnos directamente con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué alegría más grande puede haber sino reconciliarnos con nuestro Padre, con nuestro Señor?
Creo que no hay mayor alegría, tal cual como lo dice el ángel, ¿no? Porque es un gran gozo que va a ser para todo el pueblo, y en ese pueblo, hermanos, estamos incluidos nosotros. Nosotros, aquellos que estamos en este año, en el 2022, celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice en Isaías: me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. ¿Qué Dios es aquel que se goza con su pueblo? Aquel que en la celebración entonces se siente feliz con su pueblo. Regularmente cuando pensamos en Dios, entonces pensamos en hacerlo feliz, ¿no? En intentar que nuestra alabanza, que nuestra oración, ¿no? Que nuestra manera de vivir sea un motivo de alegría para con el Señor. Y no está mal, ¿no? En realidad creo que es la manera en la que debemos comportarnos y llevar a cabo pues nuestros cultos, nuestra alabanza, nuestra ofrenda, para que el Señor se alegre y se goce. Pero en Isaías nos dice que Dios mismo se alegra con Jerusalén y se goza con su pueblo. Y vamos a Mateo 1:23, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, ojalá puedan hacerlo y abrir sus Biblias, y nos dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Señor se goza con su pueblo a través de su Hijo Jesucristo, que es Emmanuel, Dios con nosotros. O sea que literalmente Dios está gozando con su pueblo. No habla en un lenguaje metafórico o en un lenguaje literario, ¿no? Sino que literalmente Dios se está gozando con su pueblo. Si nosotros pensamos en esa imagen, en esa escena en la que encontramos a María, a José, y quizá nos imaginamos, ¿no?, ahí a los animalitos en el pesebre, y llegan los sabios del oriente y los pastores, y me imagino que algunas otras personas, cuando nos imaginamos ese cuadro, no nos lo imaginamos hermoso, pero a veces perdemos de vista al centro, que es el niño que se está gozando con su pueblo, que está cumpliendo lo que el profeta Isaías decía en Isaías, en el libro de Isaías 62, y que nos dice que se alegra con Jerusalén y se goza con su pueblo. Esto es algo literal que está pasando. Ahora en Lucas 15:7 nos dice: os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por el pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. De la misma manera, este gozo es permanente. Este gozo no se termina, sino que así como el Señor Jesucristo se gozó, Dios se gozó con Jerusalén, también esta alegría y este gozo permanece en Dios cada vez que un pecador se acerca y encuentra ese nuevo cielo y esa nueva tierra y experimenta el gozo del Señor y se alegra para siempre, encuentra su alegría permanente en un mundo lleno quizá de depresión, en un mundo lleno quizá de enfermedades, en un mundo lleno de desempleo, de desigualdad, de injusticias. Entonces cuando un pecador viene delante del Señor y encuentra esa alegría permanente, entonces también el Señor se goza con él porque se ha arrepentido. El gozo del Señor es permanente. Y nos da una promesa en Isaías y nos dice que nunca más se oirán en ellas voz de lloro ni voz del clamor. Ya no se oirá más voz de lloro. Sea cual sea el problema que quizá estemos atravesando, la dificultad que tengamos, el momento a veces que estamos en medio del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, el Señor está ahí, nos hace esta promesa que nunca más oirá en ella voz de lloro. ¿Y por qué? En Isaías 9:2 encontramos: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Creo que no hay nada más oscuro que la muerte. No hay una tiniebla más grande que la que Isaías nos describe para con el pueblo, que es la sombra de muerte. Pero aún en medio de esas circunstancias en las que atravesaba el pueblo, entonces Isaías, el profeta, nos dice que luz resplandece sobre ellos. Y la luz no es sino nuestro Señor Jesucristo a través de su nacimiento. La promesa es que no habrá más lloro, que no habrá más voz de clamor, sino que Jesús resplandece en nuestra vida. Y continúa diciéndonos en Isaías 9:
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mateo nos menciona que nuestro Señor Jesucristo, ese niño que ha nacido, es el príncipe de paz. Es el príncipe que da alegría a los hombres. Es el príncipe capaz de crear un nuevo cielo y una nueva tierra para sus escogidos. Es el admirable, es el Dios fuerte que nos permite servirle y gozarnos por su nacimiento. Es aquel único que es capaz de darnos una alegría eterna, no efímera como muchas de las cosas que nos rodean y que nos bombardean a través de los medios de información, a través del marketing y la publicidad, sino que es una alegría que no se vende, es una alegría que se recibe a través de la gracia y a través del regalo inmerecido que es Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios de que nos permita un año más celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver la imagen completa y entender que era necesario ese nacimiento para después llegar a la cruz y después llegar también a la resurrección y a la ascensión y saber que también un día nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido que ha de volver. El día de mañana estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos de la Iglesia Génesis, amigos, si no tienen quizá una iglesia donde asistir, los esperamos el día de mañana, sábado 24 de diciembre, a las 6 de la tarde en las instalaciones de la Iglesia Génesis, para celebrar esta alegría permanente, para celebrar la nueva creación que Dios nos da, para celebrar la alegría de los hombres que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.